Joder, vaya capítulo se nos vino este pasado domingo, con muchas referencias al videojuego, y que de a poco se nos están contando los inicios de la infección. ¿Cómo estás, Somi? ¿Cómo viste este segundo episodio? ¿Cómo estás, colaborador? Y hola a todos. Pues sí, tienes razón, se está poniendo bastante interesante esta serie de The Last of Us. De hecho, sigue batiendo récords. Según noticias, 5.7 millones de espectadores tuvo este segundo capítulo. Y estos datos solamente son de los Estados Unidos, sin contar en el resto del mundo. Así que, imagínate. Algo que sí rescato mucho de este segundo capítulo es la escena de la introducción. Pues vaya terror me hizo sentir la actuación de la doctora y enterarse de los inicios de la futura pandemia que se avecinaba. Pensé que dirías que te quedabas con la escena final y el desenlace de Tess. Puede ser, ¿no? Pero en mi parecer, desde mi punto de vista, creo que es el punto más bajo del episodio. Pero hasta ahí. Eso lo analizaremos en la videocrítica que haremos al finalizar la temporada. Más bien, ¿qué te parece si entramos a ver las curiosidades y referencias que hubo en este segundo capítulo? ¿Te parece? Ok, empecemos entonces. Primero, la intro correspondiente. Bueno, empecemos de una vez con las referencias y curiosidades del segundo capítulo. Número 1. Algo que sí pone los pelos de punta, al menos a los fans del videojuego, es el paralelismo que tiene esta serie con el mencionado videojuego. Cuando la doctora pide una explicación de qué pasó con la mujer fallecida, a la que le hacen una autopsia, el oficial menciona que ella había mordido anteriormente a 3 personas. Ahora bien, si nos vamos al videojuego, cuando levantamos un periódico, observamos que en lo cierto, según la policía, una mujer atacó a 3 personas. Solo que en este caso se menciona que sí las mató. También se menciona sobre cultivos infectados. Y según el oficial en la serie, la mujer trabajaba en una productora de harinas industriales, lo cual corrobora la versión del videojuego. Pero lo más inquietante de esto es saber que en el propio videojuego tenemos pistas que muchos lo pasamos desapercibido y que tienen una gran importancia, al menos ahora en la serie. Y otro detalle que podemos tomar como referencia del propio videojuego y preguntarnos qué fue lo que pasó con el esposo de esta señora que vimos también ahora en la serie. ¿Será acaso que logró infectarlo o será que lo asesinó, tal como lo dice en el videojuego? Número 2. La autopsia, hecha a la primera infectada, y descubrimiento de la infección, data del 24 de septiembre de 2003, a tan solo 2 días antes de que empiece la propagación de la pandemia, que vimos en el primer capítulo. Número 3. Entrando ya en el propio capítulo, si hacemos un acercamiento a los edificios colapsados, en esta se observa una bandada de aves que vuelan cerca de estos edificios. Esto, más que una referencia, es una curiosa característica de los juegos de Naughty Dog. Se lo ve igualmente en el propio videojuego de The Last of Us, así también en juegos de la saga Uncharted. Número 4. En el trayecto hacia el Capitolio se puede observar cómo la ciudad fue bombardeada, como una medida desesperada para contener la pandemia. Esto daría a entender de que hicieron caso a las palabras de la doctora que aconsejaba esta drástica medida, aunque al final no funcionó del todo, tal como lo menciona la propia Tess. Bombardearon casi todas las grandes ciudades. Tenían que frenar el contagio. Aquí funcionó, pero en la mayoría de las ciudades no. Esto también se expone en el videojuego. Que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Número 5. Una referencia bastante interesante que podemos encontrar en una de las escenas que precisamente nos muestra el suelo es de ver un peluche de una jirafa. Esto haría referencia a una escena icónica del propio videojuego, además que aparece en varios lugares del mismo, e incluso también aparece en la segunda parte. Número 6.
Seguimos de camino al Capitolio, donde hay una conversación entre Tess y Ellie, en la que menciona que entró en un centro comercial clausurado, y que fue en ese lugar donde fue mordida por un infectado. Esto hace referencia al DLC del videojuego, llamado Left Behind, que cuenta esa parte de la historia. Número 7. En esa misma conversación, Ellie pregunta si hay un infectado que arroja esporas. Esto hace referencia a otra clase de infectados, llamados gordinflones, quienes son capaces de arrojar esporas a sus víctimas. Número 8. Cuando Joel, Ellie y Tess llegan al hotel, se puede ver como la recepción está cubierta por agua, esto haciendo referencia a un sitio similar que visitamos en el videojuego. Además, cabe señalar que Ellie se asusta y rápidamente menciona que no puede nadar. Bueno, es que yo no sé nadar. Esto también se menciona en el videojuego. Justo está allá afuera. No sé nadar. Número 9. Ya entrando en el Museo de Boston, se puede apreciar la fidelidad en la recreación que se hizo en esta adaptación, hacia lo visto en el videojuego. Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. E incluso hay una escena de un derrumbe muy similar entre ambas versiones. ¡Rápido, vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡John! ¡Estoy vivo! Número 10. La forma en que Tess utiliza un hacha para herir a un chasqueador es muy similar a lo visto en el videojuego. Número 11. Un detalle que se cambia en esta serie respecto al videojuego es que Ellie vuelve a ser mordida por un infectado, y es precisamente aquí cuando Joel se da cuenta de que ella es inmune. Sin embargo, en la versión del videojuego, podemos observar que Ellie respira tranquilamente las esporas, mientras Joel tiene que utilizar una máscara para protegerse, dándose ahí cuenta de la inmunidad de esta niña. ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando. Número 12. Después de salir del museo, Tess menciona que le duele un tobillo. Joel empieza a utilizar cintas y pedazos de tela, y esto hace referencia al cómo se recupera salud en el videojuego. El camino fácil. Véndate, ¿está bien? Número 13. Al momento de cruzar entre edificios, podemos ver que esta escena fue recreada del propio videojuego. E incluso respetando los diálogos del mismo. ¿Es todo lo que esperabas? Aún no lo decido. Pero no puedes negar esa vista. Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos, no puedes negar esa vista. Y para terminar, un detallazo que también se respetó es que en esa escena del videojuego podemos ver de que Joel por primera vez empieza a sentir empatía por Ellie, y es a tal grado que le empieza a recordar a su hija. Esto a su vez hace que inconscientemente empiece a mirar el reloj que alguna vez le regaló su hija. Y este detalle se respetó en esta nueva adaptación. Número 14. Ya cuando los protagonistas llegan al Capitolio, podemos ver que hay una diferencia con el videojuego. En esta adaptación las luciérnagas fueron eliminados por infectados, Mordieron a uno. Sanos contra infectados y perdieron todos. pero en el videojuego, fueron las fuerzas de Fedra quienes eliminaron a las luciérnagas. ¿Qué sucede ahora? Número 15. En esta serie, la muerte de Tess es muy diferente respecto al videojuego. En el videojuego, una infectada Tess detiene a miembros del ejército Fedra para que Joel y Ellie puedan escapar.
Y es en este tiroteo donde ella es eliminada. Entendido. Tess. Tú, ve por esa puerta. Tú conmigo. Sí, señor. Sin embargo, en esta nueva adaptación, Tess sacrifica su vida al estallar junto a los infectados. Y como dato extra, cuando Tess agarra la mano de Ellie, podemos ver cómo empieza a tener espasmos musculares, síntoma de que ella estaba empezando a convertirse en un infectado. Y hasta aquí con las referencias y curiosidades sobre el segundo capítulo. Los esperamos en el próximo video sobre las referencias y curiosidades, que de seguro nos dejará el tercer capítulo. Te invitamos a ver más contenido del canal. Hasta la próxima.